Y sin ser más, en el nombre de Cristo Jesús, vamos a entrar en palabra en el nombre del Señor. Y dice así: en el nombre de Cristo Jesús, ya se ha orado previamente para esta predicación durante semanas. Y que el Señor Dios bendiga esta palabra que es de Él, para Él y para su gloria. Dice en el libro de los Salmos 110, 1 al 3, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía, oh Jehová, y no olvide ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Esta predicación lleva por título: cuando te persigue el pasado. En muchas ocasiones, toda persona que está avanzando en la presencia de Dios, le puede resultar difícil avanzar en la presencia de Dios cuando es preso de un pasado. Toda persona se hace preso de un pasado cuando no puede perdonar, aquella ofensa, aquel maltrato o aquella circunstancia que dicha persona haya vivido. Sea una persona cristiana o sea una persona no cristiana, le resulta casi imposible salir de un núcleo espiritual diabólico por causa de no perdonar. Una persona le resulta muy difícil perdonar a causa de que no entiende por qué esa persona que supuestamente lo amaba o la amaba, esa persona le resulta haciéndole un daño tan grande, ya sea de manera emocional, de manera física o una traición. Y toda esa clase de cosas generan cosas en el cuerpo, genera que el cuerpo empiece a pronunciarse cuando aquella persona que ha sido herido, cuando aquella persona que ha sido herida no puede hablar de aquello que le causó tanto daño y simplemente decide guardárselo. Es una persona que adentro de sí tiene una alma herida, es una persona que adentro de sí tiene un espíritu que no puede hablar. Su espíritu como tal no puede hablar porque su alma ha sido herida, porque su espíritu está mudo para hablar. Y es tremendo eso porque ha sido preso del pasado. Cuando te persigue el pasado, te resulta difícil avanzar en un empleo, te resulta difícil avanzar en cualquier tipo de relación, sea marital, sea de una relación conyugal, sea de una relación de cualquier índole, porque aquello que no ha sido sanado adentro de ti, aquello que no ha sido sanado porque te persigue el pasado, esa persona le resulta complicado confiar en otras personas, confiar en un jefe, confiar en una jefa, confiar en una pareja, confiar en padre o madre, porque esa persona tiene una alma herida, tiene su espíritu que no puede hablar con nadie a causa de eso, de esa carencia que ha estado viviendo. También me dice la palabra de Dios, a referencia del mismo tema, cuando te persigue el pasado, dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 3:27 al 35, dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Pero resulta que cuando una persona está herida, siempre le resulta muy difícil hacer el bien a su prójimo, a su pareja, a su familia, en su empleo, en su trabajo, porque una persona herida siempre cree que hacer el bien va a darle un beneficio a una persona que él mismo no ha recibido o ella misma no ha recibido. Y por tal carencia, esa persona le resulta hacer el bien. También me dice en el libro del 3:28 del libro de Proverbios: no digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. En muchas ocasiones he escuchado de personas que han hecho trabajos por causa de que han estado empleados en algún lugar y van a cobrar su dinero de la semana o de hace 15 días de trabajo, y resulta que la persona tiene, pero le dice que venga al día siguiente, y cuando le dice que venga al día siguiente, resulta que tampoco le da el dinero. Entonces lo tiene de allá para acá. Y eso es causa porque aquella persona que tiene ese dinero, que aunque sabe que no es de él, eso le produce seguridad. Y es una persona que dentro de sí internamente está inseguro o insegura, valga la redundancia. También me dice el 3:29 de Proverbio, dice: no intentes mal contra tus prójimos, que habita confiadamente en ti. Esto cae
en la persona que tiene su pareja al lado, o aquella persona que tiene padre o tiene madre, o algún amigo que está habitando en tu casa, esa persona le puede hacer bien, pero no se lo hace por causa de que cada vez que se desprende de cosas materiales, la persona se siente más inseguro, a causa de una alma herida, a causa de un espíritu que no quiere hablar, a causa de eso, la persona no quiere hacerle el bien a otro. Dice también el 30. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te ha hecho agravio. Y esto lo vemos mucho en las redes. En las redes vemos a personas que no le han hecho agravio a otro hermano, mas sin embargo le dicen, ese es un diablo, que el que está hablando blasfemia y esto, porque el varón se equivocó en alguna palabra que dijo, en alguna circunstancia de algo mal que dijo, es una alma herida que aunque tenga nombre, aunque tenga título de evangelista, aunque tenga título de pastor, si constantemente está hablando con nombre y apellido de otra persona, es una alma herida, que necesita hablar mal de los demás para que viendo la circunstancia de la otra persona que anda mal, él se sienta mejor a causa de dentro de sí, de decir, viste, no solo yo anda mal, sino que también él anda mal. Y es tremendo porque más habla de aquella persona, lo que habla cuando está hablando mal de otra persona, más habla del que está hablando de él mismo. ¿A qué me quiero decir con esto? Cuando él habla mal de una persona o ella habla mal de una persona constantemente, ese hablar habla más de ti que de la otra persona. También me dice la palabra de Dios en el 31, del 3:31 de Proverbio me dice, no envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos. Ahora, todo lo que he hablado aquí sobre el no, unos 5 no que aparecen en esos 5 versículos, aquí habla de cosas buenas, pero que el cristiano tiende a hacer lo contrario a causa de que se siente herido adentro de sí, a causa de que se siente mal. Quiere esa persona poner a otras personas en la misma jaula que se consigue. Y eso pasa porque cuando te persigue el pasado, cuando no eres capaz de perdonar a aquella persona que te hizo agravio, aquella persona que te hizo daño, cuando no eres capaz de perdonar, eso te va a perseguir. Eres una persona que ha sido metido en una cárcel. Y sigue diciendo después, el 32 al 35 del 3 de Proverbio, dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Toda persona que no perdona, toda persona que no puede hablar a través de su espíritu, es una persona que se vuelve un perverso. Si una persona no busca de Dios y aunque esté en la iglesia y lo que está es pendiente de hablar mal de los demás, es una persona que adentro de sí está naciendo la perversidad. Y de eso hay que tener mucho cuidado, de que su alma no se esté contaminando, de que su alma se vuelva un espíritu negro o que se vuelva una alma negra, porque cuando pasa eso, la persona va a querer hacer mal y se va a gozar con aquel mal que le está haciendo a su prójimo. Dice también 33, la maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Dice, ciertamente, él escarnecerá a los escarnecedores y los humildes dará gracia. Dice el 35, los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán indómita. Entonces es tremendo esto cuando estamos hablando sobre eso. Cuando alguien lo persigue el pasado, siempre constantemente va a buscar de que se entrone en su corazón espíritus que no tienen nada que ver con Dios, cosas diabólicas, cosas raras y cosas extrañas. Estamos hablando de que en esa persona se va a entronar espíritus de injusticia, se van a entronar espíritus de siempre hablar, de escarnecer a su hermano. Resulta que había un hermano, hasta la fecha, yo gracias a Dios me ha permitido poder hablar con muchas parejas, las cuales han podido reanudar su vida sentimental. Personas que ya son casados, personas que ya han estado con algún diverso problema, pero por causa del conocimiento de la palabra, las personas pueden arreglar cualquier cosa que hay en su vida. Y así, pero muy diferente pasó con un varón
que él no quiso perdonar una falta que hizo su pareja. Y cuando no quiso perdonar una falta que hacía su pareja, cada vez que peleaba con ella, le recordaba esa falta. Y siempre le recordaba esa falta y le recordaba esa falta. Y no solamente eso, le sacaba en cara todo lo que le había dado. A causa de que cuando una persona se desprende de cosas materiales y tiene carencias sentimentales en su vida, él siente, o ella o él se siente que se desprenden de algo que le da sustento o que le da seguridad. Y cuando esa seguridad se va de sí, esa persona empieza a acusar porque hay una alma herida, porque cuando te persigue el pasado siempre va a pasar así. A ese varón se le recomendó, mire varón, no solamente basta con oración, usted necesita un conocimiento mayor, porque usted tiene un conocimiento de lo que le hicieron, también tiene un conocimiento bastante vago de las cosas espirituales. Usted necesita conocimiento de cómo el diablo hace para meter a una alma dentro de sí. Usted necesita tener un conocimiento alto en el nombre de Cristo Jesús. Usted necesita entrar en meditación, que todo lo que piensa es su meditación, y esa meditación tiene que tener versículos bíblicos, como dice la palabra, que en ella meditarás de día y de noche. Eso quiere decir que las bendiciones que dice la palabra de Dios para mi vida, tengo que imaginármela en mi vida, y eso es mi meditación. Cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando estamos expresando la palabra de Dios, es necesario que la persona también ore. Su oración diaria es la comunicación, el hablar con Dios, en decirle lo que tengo a Dios, eso que me hace daño dentro de mí, Señor, trata con eso, pero no conforme con la oración y la meditación. Usted tiene que agarrar conocimiento de aquella carencia que tiene. Si esa persona tiene carencias sentimentales, familiares, o al desarrollo, a la familia, si tienen problemas en eso, de aquel conocimiento es que se tiene que llenar. Tiene que llenarse de cómo bendecir a sus hijos, cómo bendecir a su esposa, cómo bendecir a la familia. Si la persona no se llega a ese conocimiento, y si la persona no se llena del conocimiento de que cómo hace el enemigo para meter en una cárcel espiritual a cualquier alma, si la persona no se llena de ese conocimiento, aquella persona que tiene dicho problema le resultará muy difícil poder perdonar, a causa que no sabe cómo actúa el enemigo. Y el enemigo eso es lo que hace. Él quiere que una persona mantenga un rencor, mantenga una ira dentro de sí, para que sus dones espirituales no fluyan, para que sus dones espirituales sean estancados, que solamente reciban mínima unción y no reciban toda la unción que Dios quiere darle. Dios quiere en tu vida afirmarte día a día. Dios quiere en tu vida afirmarte siempre en tus bendiciones, en tus ministerios. Dios quiere afirmarte. También podemos ver que ese varón, a causa de que no agarró el consejo, solamente oraba, pero no investigaba, no buscaba conocimiento familiar, no buscaba conocimiento de cómo perdonar, nunca se puso a meditar en algo bueno. Siempre cuando la mujer salía, siempre imaginaba era lo peor, siempre imaginaba lo peor. La mujer, harta de estas cantidades de cosas, la mujer se va de su casa, porque la mujer se cansó de estar siendo maltratada de una manera verbal y también física. Y eso pasa cuando una persona, cuando te persigue el pasado, es que pasa estas cosas. No puedes perdonar, se hace imposible perdonar, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra sangre, tampoco contra carne, sino contra principados, contra demonios que están en las regiones celestes. Cuando la Biblia me dice eso y tú estás viendo a la persona, usted no podrá entender ese versículo. Usted tiene que entender que si una persona actúa de una manera diabólica, actúa de esa manera porque lo que está en el mundo espiritual es lo que induce a dicha persona para que actúe de esa manera. Y si esa persona actúa de esa manera y usted sigue viendo a la persona y no tiene una suficiente oración para poder ver el mundo espiritual que esos demonios están utilizando a aquella persona, usted no podrá perdonar. No puede perdonar porque le hace falta una unción mayor. Cuando le hace falta una unción mayor para aquellos problemas, usted no va a poder salir del problema, a causa que necesita más unción, más entendimiento. Y también dice la palabra que mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. La persona debe de buscar conocimiento. No se trata solamente de oración, se trata de buscar un conocimiento de aquella carencia que tenemos. Cuando tenemos una carencia de un conocimiento, es necesario buscar ese conocimiento para que aquella carencia, entendiéndola por medio del Espíritu Santo, sea revocada, sea quitada. Pero no puedo llegar a quitar aquello que no entiendo. Dios le
le da entendimiento a aquella persona que pide, que clama, Dios le da entendimiento. Había también un testimonio de una joven. Yo hablando con ella, yo recuerdo que ella se quería casar con un muchacho, que la muchacha era cristiana, es una persona que es muy jovial, es una persona muy activa, y resulta que ella se quería casar con un muchacho. Cuando ella se quiere casar con un muchacho, yo le digo, yo no veo conexión entre ustedes de manera espiritual. Ustedes se quieren casar porque hay algo físico entre ustedes que lo atrae, pero no hay un propósito espiritual entre ustedes. La hermana me pregunta, ¿cómo así, varón de Dios? Porque cuando Dios une son propósitos, Dios no une son cuerpos, Dios une son propósitos. Y ustedes no tienen un propósito claro. Resulta que yo les recomendé no se casen porque no tienen un propósito en sí. Y resulta que el varón, yo le veía espíritu de mujeres atrás. Y yo decía, Santo Jesús de la gloria, que esta muchacha no se vaya a casar con este varón. Y resulta que ella se casa, y cuando se casan solamente duran meses y se dejan, porque el hombre era mujeriego, y eso es lo que Dios estaba mostrando, y eso es lo que Dios estaba evitando de que pasara en ella. Pero la Biblia me dice que cada persona tiene un libre albedrío. Un libre albedrío. Cuando alguien le va mal en una relación, no diga que fue de parte de Dios, fue de parte de su decisión. Usted debe de buscar de Dios y debe clamar a Dios, Señor, muéstrame lo que está en el mundo espiritual sobre aquella persona. Dios te va a mostrar si tiene un ministerio que se va a desenvolver o tiene algo diabólico que se va a desenvolver. Si no se hacen esas preguntas cuando se está buscando esa clase de unión, cuando no se hacen esas preguntas y no se busca de Dios, usted va a tener un fracaso. Es necesario que usted ore al Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. También tenemos el caso del profeta joven. Cuando el profeta joven, Dios viene y le dice, cuando él estuvo cansado y tuvo hambre, hubo otro profeta. Esto es importante que lo sepa, porque hay veces personas que dicen que son profetas de Dios y no lo son. Y resulta que este profeta joven se dejó inducir por lo que decía el profeta viejo, que tenía más conocimiento. Cuando le dije, yo también soy hijo de Dios, yo también soy profeta. Cuando le dijo eso, el profeta joven, como estaba cansado y como tenía hambre, el hombre tuvo hambre cuando Dios le dijo, no comas en esa tierra. Ahora, ¿qué significa que no vayas y comas en esa tierra? ¿Qué significa ese sinónimo? Significa sinónimo del mundo. No coma en esa tierra porque lo que usted está buscando está en la iglesia, está en las manos de Dios. No está en el mundo, no está en Nínive, no está en ninguna parte que no sea consagrada a Dios. Tierra de Dios es aquella iglesia donde usted está en la iglesia, ahí donde debe de comer, ahí es donde debe de comer en forma espiritual y también de forma física. Si Dios le provee su pareja, ahí adentro está. Y recuerde que Dios no une cuerpo, Dios une son propósitos. Cuando usted está claro en eso, usted va a tener victoria, usted va a tener ganancia en el nombre de Cristo Jesús. También tenemos a otro personaje bíblico también, que en el caso de Saúl. Cuando Saúl viene y le pregunta el profeta, y le pregunta, ¿y qué es este poco de bramido que yo escucho? ¿Qué es este poco de cosas que yo estoy escuchando? Porque Saúl venía con un poco de mula, caballo, venía con lo más gordo que venía de esa tierra. Y resulta que cuando hay una carencia dentro de una persona, cuando alguien le persigue el pasado y resulta que está buscando de que le den honra y gloria a él por lo que está haciendo, es una persona que está pendiente solamente de lo que ven sus ojos, de lo que percibe su olfato, su boca, su tacto, su gusto. Es una persona que está actuando de una manera carnal y no espiritual. Y es importante que una persona que sepa que cuando alguien tiene carencias dentro de sí, cuando alguien lo persigue el pasado, cuando alguien no puede perdonar, va a querer mostrarse él o va a querer mostrarse ella, pero no va a querer mostrar Dios. No lo va a querer mostrar a través de sí, no va a querer mostrar a Dios porque quiere mostrar lo que puede hacer con su físico, con su cuerpo o lo que puede hacer con algún talento, pero sin glorificar a Dios, con la intención de que lo glorifiquen a Él o que le den honra y gloria a Él, pero no a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Hay que tener algo en claro de que tu don siempre debe nutrirlo para la gloria de Dios, de que la bendición debe estar en ti para bendecir a los demás, para restaurar a los demás, para decirle a las personas y a las almas que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesús. Debemos siempre edificar para su gloria, para su honra, no que me vea yo, sino que se vea Él, que la gente lo vea a Él, que la gente lo sienta a Él, que la gente
lo sienta a Él. Isha, Rabacanda, Lama Sella, Lama Soja, bendito Dios, que lo conozcan a Él, que lo conozcan a Él, porque Él es el que restaura el alma, Él es el que restaura tu vida, Él es el que te puede dar entendimiento. ¿Por qué estás preso de tu pasado? ¿Por qué te persigue el pasado? ¿Por qué te persigue y por qué no lo puedes abandonar? ¿Por qué estás ahí adentro de esa jaula espiritual? Es importante que usted sepa en el nombre de Cristo Jesús que su alma y su espíritu debe entregársela a Dios, que su alma y su espíritu, aquello emocional que está dentro de su alma y de su espíritu, debe entregárselo a Dios, debe de entregárselo a Dios para que Dios obre. No solamente mantener oración, buscar conocimiento de aquella carencia, de lo que carece dentro de mi vida, el por qué carece, cómo hacer para salir de eso. En la palabra hay muchos temas, en la palabra hay muchas soluciones de cualquier índole de tema que usted tenga, sea físico, material, espiritual. Hay palabra de Dios, hay Espíritu Santo para eso, hay palabra de Dios siempre como una medicina siempre activa. Cuando no te valoras, difícilmente amarás y dejarás amar. El que no sabe a dónde va, cualquier camino le sirve, así que vive con metas, vive siempre con metas en el nombre de Cristo Jesús. Si te está yendo mal en un tipo de circunstancia, busca conocimiento de eso, busca conocimiento sobre aquello que te está achacando en tu vida. Cuando te persigue el pasado, si no buscas de Dios, si no buscas conocimiento, si no buscas meditar en lo positivo que Dios te ofrece, no podrás salir de aquel pasado, estarás preso. Mira lo que me dice la palabra en 2 de Timoteo 1:6-7. Dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando la palabra desenrolla esto para nuestras vidas, mira lo que se trata el espíritu de cobardía. Tiene inseguridad. Primero, la inseguridad de qué puede hacer alguna persona. Según de lo que haya vivido, siempre vas a tener este patrón. Primero es una inseguridad. La inseguridad después de creer y creer con certeza de que aquella persona te va a volver a hacer daño o te va a engañar, surge un odio. Y cuando surge un odio y esa persona llega a tu casa, la persona la quiere descargar, le quiere decir cantidades de cosas, pero es porque hay inseguridad, porque hay odio. Y cuando ya suceden esos dos patrones, listo, esa persona está viviendo en esclavitud. ¿Por qué en esclavitud? Porque a través de una reja espiritual empieza a decir y proferir palabras con aquella persona de manera negativa. Pero ¿qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, el afecto del amor del Espíritu Santo es cariño, afecto, afección, amistad, apego, pero a lo bueno en pensamientos, en palabra, en la unción del Espíritu Santo. También cuando me dice la palabra de Dios poder, mando este poder, autoridad, influencia, vigor, poderío, capacidad es lo que da el Espíritu Santo. Cuando también hablamos de dominio, estamos hablando de dominio propio, hablamos de propiedad, de pertenencia de quién eres, que eres hijo del Rey de Reyes, Señor de Señores. Hay autoridad en tu vida, hay autoridad, hay un dominio en el nombre de Cristo Jesús, hay una influencia, hay una soberanía del Espíritu Santo que siempre te va a llevar adelante siempre te va a llevar porque está lleno de su presencia, está lleno de su conocimiento y eres una persona altruista que siempre va ayudando a los demás sin necesidad de querer algo a cambio, porque eso es lo que hace Dios. Dios quiere que ayudes a las personas, Dios quiere que ayudes a las almas, que no denigres, que busque conocimiento, que si tienes alguna carencia, estudie sobre eso, cómo salir de esa carencia. No solamente se trata de oración, la Biblia dice, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Debes de tener claro que debe tener esa persona, debe buscar de Dios, debe buscar en la oración, debe buscar en el conocimiento para no perderse en aquello que no puede salir. Las llaves siempre la tiene Dios, las llaves del conocimiento la tiene Dios. Una persona sabia siempre va a saber cómo salir de cualquier problema, pero aquella persona que carece de conocimiento, la Biblia dice, pídale a Dios que Él es abundante en dar bendición, conocimiento, sabiduría, inteligencia, desunción. Dios siempre está ahí
Para aquella persona que lo persigue pasado es necesario que se arrepienta de corazón, que deje de hacer lo malo y quite la iniquidad delante de él y busque de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Y ya para ir finalizando en el nombre de Cristo Jesús, quiero regalarle estos 3 versículos en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 16:3. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Míralo para la palabra como dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Los pensamientos son afirmados cuando conozco bien de su presencia, cuando busco de su presencia, de su Santo Espíritu. El Espíritu de Dios nos va a guiar hacia toda verdad. Si clamo a Él, Él me va a decir qué es lo que es verdad y qué es lo que es mentira. Y los pensamientos míos, esos pensamientos que una persona puede tener cuando una persona es perseguido por el pasado, esos pensamientos se van a borrar porque Dios te va a declarar aquello que está en lo oculto, pero tienes que buscarlo en el nombre de Jesús. Dice también en el libro de Lucas 14:28, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Estamos hablando de que usted tiene que buscar ese conocimiento. Si tu familia no ha sido restaurada, como una casa, como un castillo no ha sido restaurada, es porque no has calculado bien, y el cálculo va en base del estudio que estés buscando, en base de lo que carece tu vida, de lo que carece esa casa espiritual, de lo que carece esa familia. Tienes que buscar conocimiento en el nombre de Cristo Jesús. También me dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 16:9, dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Cuando Dios endereza sus pasos es porque le has dado tu mente, tu corazón, tu alma, tu espíritu, todo lo has entregado a Él. Buscas en su presencia, buscas el Espíritu Santo, buscando en su presencia, busca conocimiento de su palabra, busca conocimiento de aquella carencia que puedas tener adentro de ti, para que no seas presa de el pasado. De Caracas, Venezuela, para Luciana Radio TV, ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama, hace que no seas preso del pasado. Bendiciones, bendiciones. Pero yo quiero orar por aquellos hermanos que puedan estar presos del pasado. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor de los cielos, Padre amado, te pongo a todo hermano que le haya sido imposible perdonar, Padre amado. Es posible perdonar cuando sé que aquella persona fue usada por el enemigo, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra principados, contra demonios que están en las regiones celestes, y eso quiere decir que esa persona fue utilizada, Padre amado, y se dice la palabra que esa persona fue utilizada por espíritus inmundos que había en el mundo espiritual, Padre amado. Padre eterno, delante de tu presencia coloco a todo hermano, a toda hermana que pueda estar viviendo una situación sentimental diabólica, Padre amado, por causa de no perdonar. Es necesario perdonar en el nombre de Cristo Jesús para que no seas preso del pasado, para que no seas preso de un espíritu inmundo de odio, para que no seas esclavo de un espíritu inmundo. Es necesario que olvides el pasado, es necesario, como dice el apóstol Pablo, olvidando ciertamente las cosas que quedan atrás y extendiéndome hacia lo que está delante. En el nombre de Cristo Jesús te pongo a todos mis hermanos y a mis hermanas, Padre amado, y me cubro con la sangre de Cristo en el nombre de Cristo Jesús, y con de todo espíritu de venganza en el nombre de Cristo Jesús. Los pongo en el nombre de Cristo Jesús, que tú seas obrando en sus vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Muy bien escuchado la señal desde Venezuela. Nuestro hermano evangelista Rafael Caro Saravia para el Ecuador y las naciones. Que nuestro Dios sea bendiciendo su vida cada día y lo siga usando grande y poderosamente, mi querido hermano. Bendiciones. Amén, amén. Gloria a Dios. Fue el hermano Rafael Caro Saravia desde Caracas, Venezuela.